Buenas tardes, magistradas. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la segunda sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, siendo las 12 horas con 24 minutos. Se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase a dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar, a discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidas la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito; la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera; la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado enlistó en total 9 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 1/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expedientes 779/2019, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 28 de noviembre de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 20 de junio de 2025. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de denegada apelación interpuesto por la parte demandada en la reconvención entablada, en la cual la juzgadora del conocimiento determinó la no admisión del recurso de apelación, por cuanto los autos dictados para la ejecución de una sentencia únicamente admiten el recurso de responsabilidad como aconteció en la especie, de conformidad con lo previsto en el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. El recurrente manifestó en lo medular que la autoridad jurisdiccional de primer grado vulneró su derecho humano fundamental a un recurso efectivo, prerrogativa establecida en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como sus derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, al no haber admitido el recurso de apelación que pretendió hacer valer, afirmando que el auto recurrido de fecha 28 de noviembre del año 2025 resultó ilegal y contrario a derecho. Además, refirió que el diverso auto emitido el 20 de junio del año 2025 sí es apelable, pues en él se le otorgó únicamente el plazo de 20 días para dar cumplimiento a la sentencia definitiva ejecutoriada. Asimismo, señaló que el citado acuerdo de 20 de junio de 2025 le causa un perjuicio que no puede ser reparado con posterioridad a la consumación de la orden, afectando de forma directa e inmediata el patrimonio y el medio de vida del recurrente, pues a su entendimiento el plazo fijado por la juez de origen resultó desproporcional e irracional para desocupar un local comercial. Ahora bien, en cuanto a la calificación de dichos agravios, la suscrita magistrada propone calificar como infundados e inoperantes los agravios expuestos por el impugnante de acuerdo a lo siguiente. Primeramente, resultan infundados los agravios vertidos por el impugnante por cuanto la determinación de la jueza de origen resultó correcta y legal al no haber admitido el recurso de apelación que se pretendió instar, pues encontrándose el procedimiento en etapa de ejecución,
el acuerdo que se intentó apelar se trata de una determinación orientada directamente a la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen y de conformidad con lo previsto en el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad. De igual manera, se determina que no le asiste la razón al recurrente en cuanto al hecho de que el acuerdo impugnado vulneró sus derechos de acceso a la justicia y de debido proceso, toda vez que de la revisión de las constancias procesales que obran en la presente instancia, se acredita que en todo momento se ha observado lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 17 y demás relativos de nuestra Carta Magna, reiterándose que sí se ha otorgado al inconforme el derecho para hacer valer sus pretensiones, así como la debida protección judicial, y en ningún instante se le ha dejado en estado de indefensión. Por otra parte, se advierte que el inconforme pretendió combatir el auto de fecha 20 de junio del año 2025, dictado por la juzgadora de primera instancia, perdiendo de vista el impugnante que la materia del recurso de denegada apelación que nos ocupa lo es el acuerdo de fecha 28 de noviembre del año 2025, que negó el recurso de apelación que pretendió hacer valer. Por lo tanto, resultan inoperantes los argumentos expuestos por la parte quejosa. Consecuentemente, de bien improcedente el recurso de denegada apelación, debiendo confirmarse la calificación de grado efectuada por el ACU. Secretarias, sírvase tomarle la votación a las magistradas. Enseguida, magistrada. Gracias. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Miménez Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 139/2025 en materia civil, derivado de un juicio de interdicto de obra nueva de número de expediente 97/2025, dimanado del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explicaré de forma breve. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio interdicto de obra nueva con número de expediente 97/2025 del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Como planteamiento tenemos en un primer orden que la parte demandada instauró un juicio de interdicto de obra nueva a fin que la edificación que se encuentra en construcción sobre una vialidad y que a su vez colinda en el lado oeste de su propiedad sea demolido a costa de la parte demandada, pues estimó que la construcción que se está realizando afecta el valor de su predio. Esa acción tiene por objeto cuestionar si la construcción que se edifica por un tercero perjudica o no las posesiones de la parte accionante, es decir, se busca impedir la continuación de esa obra, pudiendo llegar incluso a su demolición o modificación, tal y como se prevé en los artículos 707 y 708 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por su parte, el demandado, al oponer la excepción de incompetencia, sostuvo que la jueza primera mixta de lo civil, familiar y mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado carece de competencia para conocer el asunto, toda vez que el predio sobre el cual se ejerce la acción interdictal se encuentra afecto al régimen ejidal, de acuerdo con la constancia ejidal expedida por el presidente del Comisariado Ejidal de Chelén Puerto, perteneciente al municipio de Progreso, Yucatán, la cual exhibió como prueba, manifestando que al encontrarse inscrito dicho terreno ante el Registro Agrario Nacional, le resultan aplicables los procedimientos previstos en la Ley Agraria. Por consiguiente, estimó que la competencia para resolver acerca del procedimiento instado corresponde a los tribunales unitarios agrarios del Fuero Federal. Ahora bien, del análisis se desprende que la parte demandante instauró un juicio de interdicto de obra nueva
procedimiento que puede entablarse 1. Cuando alguno se crea perjudicado en sus propiedades con una obra nueva o que se esté construyendo y tiene por objeto impedir la continuación de ella y obtener en su caso la demolición. Y 2. Cuando se ejecuta en camino, plaza o sitio público, causando algún perjuicio al común o a un edificio contiguo. En otras palabras, el interdicto de obra nueva tiene como finalidad la protección a las posesiones de la parte accionante respecto de la construcción que se está edificando por un tercero. En dicho juicio debe probarse a la existencia de una obra nueva, b, que esta obra perjudica a algún predio y c, que la persona que se crea perjudicada con la obra posea a nombre propio y no a nombre ajeno el predio que estima afectado. Ahora bien, contrario a lo manifestado por la parte excepcionista, acorde con lo establecido en los numerales 521 y 522 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la naturaleza de la acción es real, pues tiene por objeto la protección de un derecho de propiedad, posesión u otro frente a una obra nueva que lo perturbe. Además, de conformidad con los medios de convicción admitidos y valorados para los efectos de la excepción de incompetencia que nos ocupa, no se acreditó fehacientemente que el terreno sobre el cual se construye la obra nueva y cuya posesión alega detentar al excepcionista posea naturaleza ejidal, toda vez que la constancia ejidal a la que hizo alusión el demandado fue exhibida en copia fotostática simple y que al carecer de certificación notarial únicamente adquirió valor indiciario de conformidad con lo dispuesto en el numeral 317 del Código Adjetivo de la materia. En ese tenor, el legislador contempló y delimitó lo referente a la tramitación del interdicto de obra nueva en el libro segundo, título tercero, capítulo sexto, sección quinta del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, la acción intentada es de naturaleza civil, siendo idónea dicha vía para sustanciar el procedimiento interdictal de referencia, acción que por razón de materia corresponde conocer del juicio a los jueces civiles de foro común. Ahora bien, en cuanto a la competencia por razón de territorio y ante la inexistencia de un pacto de sumisión expresa convenido por las partes, resulta aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 73, fracción tercera del Código Adjetivo de la materia, siendo competente la autoridad jurisdiccional del domicilio del demandado para conocer del juicio hasta su conclusión. Y por cuanto de autos consta que el domicilio de la parte excepcionista se encuentra ubicado en la localidad de Chelem del municipio de Progreso, Yucatán, circunscripción en la cual ejerce sus atribuciones el Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, se arriba a la determinación que dicho órgano jurisdiccional sí es competente para resolver la controversia por disposición legal. Y del sentido propuesto por las consideraciones expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada. En consecuencia, se determina que la jueza primera mixta de lo civil, familiar y mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para resolver el juicio de interdicto de obra nueva hasta determinar lo conducente. Y por lo anterior, secretaria, agradecería se sirva a tomar la votación a las magistradas. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con la propuesta para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimense Herrera, quien listó 4 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 131/2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 289/2025, dimandado del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días, magistradas. Me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 131/2025, mediante escrito presentado el 29 de abril de 2025, la ciudadana de iniciales LSG, en carácter de presidenta del Consejo de Administración de una persona moral,
promovió un juicio ordinario civil en contra de la ciudadana de iniciales CSPL, solicitando que se condene a la demandada a entregarle a su representada completamente desocupado el predio motivo de la litis, que se le reconozca la plena propiedad de dicho inmueble y se le condena al pago de gastos y costas generados. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada y al contestar la demanda, la ciudadana de iniciales CSPL opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia del juzgado tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado radica en que la persona moral demandante tiene su domicilio social en Mérida, Yucatán, por lo que a su consideración un juzgado de esa ciudad debería conocer del asunto. En cuanto a la competencia por razón del territorio, se acredita la del juzgado antes referido, ya que al no haber sumisión expresa o tácita de las partes involucradas en el contrato de compraventa base de la acción, que nos permite establecer el juzgado competente que deberá conocer la controversia, y considerando que no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en las primeras fracciones del numeral 73 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, se debe aplicar lo dispuesto en la fracción tercera de dicho artículo, la cual estipula que será competente el juez o jueza del domicilio del deudor, y cuando éste tuviera varios, el que elige el actor, siendo que este tribunal de alzada ha determinado que la citada fracción, al hablar de la figura del deudor, lo hace refiriéndose a este como un sinónimo de demandado. Y en el caso particular, se aprecia que la demandada tiene su domicilio en uno de los municipios que forman parte de la jurisdicción del juzgado tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado, por lo que es inconcluso que se acredita la competencia a favor del mencionado juzgado. Por lo expuesto, señoras magistradas, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la persona de iniciales CSPL. Declarar que el juzgado tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio hasta decidir. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el retiro de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mencerrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con la propuesta para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 140 diagonal 2025 materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 206 diagonal 2025, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora interpuso un recurso de negar apelación en contra del auto de fecha 24 de noviembre de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 21 de octubre de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistradas, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 140, diagonal 2025. Este TOCA deriva de un juicio extraordinario hipotecario en el que la actora de iniciales DCRA demandó a diversas personas solicitando, entre otras cosas, que se condene a los demandados al pago de la cantidad de 400,000 pesos en concepto de pago del crédito simple con garantía hipotecaria, de los intereses ordinarios, moratorios y de gastos, costas y honorarios. En auto de fecha 21 de octubre de 2025, la Autoridad Judicial de Primera Instancia previno a la demandante LDCRA a fin de que proporcionara los datos de identificación de 2 demandados para que se pudieran girar oficios de búsqueda peticionada por la misma. Asimismo, respecto a la diversa solicitud de que se abriera a prueba el proceso, la jueza de origen declaró que no había lugar a accederse, toda vez que de la revisión de constancias judiciales se advertía que hasta esa fecha no se había emplazado a 2 demandados. En virtud de lo anterior, la ciudadana de iniciales LDCRA intentó interponer el recurso de apelación, motivo por el cual, mediante acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2025, la jueza de primera instancia resolvió que no se admitía, debido a que aquel auto no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Además de que la negativa a abrir el periodo de prueba obedecía al hecho de que aún no se había emplazado a juicio a todos los demandados y, por ende, no era el trámite procesal que correspondía, resultando la apelación un recurso notoriamente frívolo e improcedente. En esencia, la recurrente expresa que el auto de fecha 24 de noviembre de 2025 viola en su perjuicio la garantía constitucional de acceso a la justicia, ya que se impidió la continuación del procedimiento al negar el acceso a la etapa procesal que correspondía, situación que no puede ser reparada en sentencia, incurriendo la juzgadora, a su consideración, en una violación al debido proceso. Asimismo, sostiene la recurrente que al referir la jueza de origen que la negativa a abrir la etapa probatoria obedece al hecho de que aún no se ha emplazado a juicio a todos los demandados,
es opuesto a lo expresamente señalado en el artículo 53 del Código Adjetivo de la materia, ya que se corre el riesgo de que se pueda decretar la caducidad de la instancia, pudiendo dejarla en un estado de indefensión. Los argumentos de la demandante, ahora recurrente, se proponen como infundados. Contrario al argumentado por la recurrente, conviene recordar que el derecho de acceso a la justicia no implica que todas las resoluciones judiciales sean recurribles, sino que los tribunales conozcan de los asuntos y los resuelvan conforme a las reglas procesales previamente establecidas por el legislador. Bajo ese tenor, el acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2025 sustentó que la negativa de apertura de la etapa probatoria obedecía al hecho de que aún no se había emplazado juicio a todos los demandados, por lo que la jueza de primera instancia no negó de manera definitiva el derecho del actor a ofrecer y desahogar pruebas, sino que se difirió su apertura hasta en tanto se cumpla con una formalidad esencial del procedimiento, que es el emplazamiento de todos los demandados. Asimismo, el auto que se intentó apelar de fecha 21 de octubre de 2025 no es apelable, debido a que no impide la continuación del procedimiento ni causa perjuicio irreparable, por lo que, contrario a lo señalado por la recurrente, no se actualiza ninguno de los supuestos contenidos en el citado numeral 376 del Código Adjetivo de la materia y, en consecuencia, la jueza de primera instancia actuó correctamente al negar la admisión del recurso de apelación. Por otro lado, se sostiene que el emplazamiento constituye una garantía procesal cuya observancia es indispensable para la validez de las actuaciones subsecuentes, por lo que permitir la apertura probatoria sin que se hubiera integrado la relación jurídica procesal podría implicar una transgresión al debido proceso. Asimismo, la eventual caducidad de la instancia no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino en su caso a la falta del impulso procesal de la parte actora para lograr el emplazamiento oportuno de los demandados faltantes. Esto de conformidad con lo establecido en el propio artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, referido por la recurrente. Por lo expuesto, señoras magistradas, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos: declarar como infundado los argumentos de la parte recurrente, declarar como improcedente el presente recurso de denegada apelación, confirmar la calificación del grado hecha por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 24 de noviembre de 2025, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso proveído de fecha 21 de octubre de 2025. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Priego Cárdenas. Con la propuesta para resolver este asunto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 8, diagonal 2025, en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 3020, diagonal 2002, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el agente del Ministerio Público interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 21 de mayo de 2019. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto relativo al toca 8, diagonal 2025 del sistema tradicional, que trata de un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que decretó la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal seguida contra ESD por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. El delito fue denunciado en enero de 2002 por hechos iniciados en septiembre de 2001. El imputado fue detenido y posteriormente liberado bajo caución en abril de 2002. En octubre de 2003, la autoridad jurisdiccional revocó la libertad bajo caución por incumplimiento de obligaciones procesales y se libró orden de reaprehensión, la cual nunca se ejecutó. Desde el 27 de octubre de 2003 hasta el 21 de mayo de 2019 no hubo actividad procesal efectiva. El juez declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseída la causa penal. El Ministerio Público sostuvo en esencia, como parte de sus agravios, que no debió operar la prescripción porque el imputado se sustrajo de la justicia. La dilación no era atribuible al Estado, sino al propio inculpado, que la libertad bajo caución seguía vigente al no haber notificación personal de su revocación, que debían considerarse los derechos reforzados de la víctima menor de edad en el presente caso, que la resolución carecía de debida fundamentación y motivación. Del análisis del presente asunto se propone declarar como infundados los agravios de la parte apelante, ello ya que, en cuanto a la prescripción, opera por el simple transcurso del tiempo y es de orden público. Desde la revocación de la libertad bajo caución y la orden de reaprehensión en octubre de 2003, el imputado dejó de estar sometido a la jurisdicción
En este caso, la actividad procesal absoluta actualiza plenamente la prescripción. La simple incomparecencia o evasión no puede suspender indefinidamente la prescripción. Admitir lo contrario implicaría una imprescriptibilidad de facto, no prevista por la ley y contraria a los principios de seguridad jurídica, plazo razonable y debido proceso. El Estado tiene el deber constitucional de perseguir delitos de manera diligente. No puede trasladar al imputado las consecuencias de su propia inactividad o falta de eficacia investigadora. Mientras subsiste la libertad bajo caución, el imputado está sujeto a proceso. Pero revocada la caución y librada la orden de reaprehensión, inicia el cómputo del plazo de prescripción, aunque no haya notificación personal, si la revocación deriva de conducta imputable al propio procesado. En cuanto a los derechos de la víctima, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es inaplicable por el principio de irretroactividad, pues el cómputo de la prescripción ya había iniciado y avanzado significativamente. Y en cuanto a la fundamentación, aunque se detectó un error formal en la normativa citada por el órgano jurisdiccional de primera instancia, este no afecta el fondo, ya que la decisión se sostiene en hechos acreditados, cómputo correcto de tiempo y principios constitucionales superiores. Por lo tanto, como punto resolutivo se propone declarar como infundados los agravios del Ministerio Público y confirmar la prescripción de la acción penal y sobreseimiento, ordenando notificar y archivar el asunto como concluido. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Solicito a las magistradas que emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con la propuesta para resolver este asunto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala el proyecto de sentencia relativo al toca 11/2025 materia penal tradicional, derivado de la causa penal 776/2014, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el agente del Ministerio Público interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de marzo de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 11/2025 del sistema tradicional. En fecha 14 de mayo del año 2025, 14 de marzo del año 2025, la jueza primera penal del Primer Departamento Judicial dictó sentencia en autos de la causa penal 776/2014, en la que absolvió a M.A.U.C. de la comisión de los delitos de daño en propiedad ajena y portación de armas e instrumentos prohibidos, el primero querellado por el entonces jefe del Departamento de Sanciones, Revisión y Trámite de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el segundo denunciado por el comandante del cuartel en turno de la mencionada Secretaría. Mediante escrito 29 de agosto de 2025, el vicefiscal de Investigación y Litigación A de la Fiscalía General del Estado señaló como agravio único lo siguiente: que la juzgadora de primera instancia valoró incorrectamente las pruebas que obran en el sumario de la causa penal, trayendo como consecuencia que no acreditara la plena responsabilidad del acusado M.A.U.C. en la comisión del delito de daño en propiedad ajena, así como que tampoco se acreditaran los elementos materiales que integran el ilícito de portación de armas e instrumentos prohibidos, y en consecuencia tampoco la plena responsabilidad del citado acusado en la ejecución del mismo, lo que provocó que procediera a absolverlo de la comisión de ambos ilícitos por insuficiencia probatoria, que durante el proceso no se desvirtuaron las constancias probatorias aportadas por dicha representación social, mismas que según aduce alcanzaron el rango de pruebas plenas para dictar una sentencia en sentido condenatorio y no absolutorio, que los razonamientos erróneos de la jueza fueron con el único afán de liberarlo de toda responsabilidad penal en la comisión de los delitos que se le imputaron, por lo que solicita que sea revocada la sentencia impugnada, dictando un fallo en sentido condenatorio. Esta magistratura propone y coincide con el parecer de la jueza de origen, quien en la resolución combatida sostuvo que las probanzas a cargo que fueron recopiladas durante la tramitación de la secuela procedimental resultaron insuficientes para acreditar la plena responsabilidad del hoy sentenciado, de iniciales M.A.U.C., en la comisión del delito de daño en propiedad ajena, y que en cuanto al diverso delito de portación de armas e instrumentos prohibidos no se encontraron acreditados los elementos que lo integran. Por consiguiente, mucho menos para tener por demostrada la plena responsabilidad en la que pudo haber incurrido el nombrado encausado. Por lo tanto, se propone declarar como infundado los motivos de agravio sostenidos por la Fiscalía y confirmar la sentencia recurrida. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada.
Solicito a las magistradas que emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Menz Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 138/2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expedientes 164/2023, dimanado del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a consideración de las magistradas el toca 138/2025. En el presente caso, la parte demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando que pese a que la parte actora haya presentado su demanda ante el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, dicha autoridad no es competente para conocer del referido asunto, en virtud de que en el documento base de la acción se acordó la sumisión expresa de las partes, pactando que cualquier controversia derivada del contrato basal deberá ser ventilada ante los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán. En este asunto se propone declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. La parte actora ejerce una acción eminentemente civil, como lo es el juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato, cuyo objeto es el cumplimiento forzoso que tiene el derecho una parte en un contrato para poder exigir judicialmente a la otra parte que ejecute la prestación convenida. Por ello, la parte actora pretende ejercitar la acción pro forma u otorgamiento y firma de escritura sobre las obligaciones pactadas en el contrato basal celebrado entre las partes del juicio de origen. Con el propósito de obtener el cumplimiento del acto jurídico contenido en el referido acuerdo de voluntades, con sustento en la falta de cumplimiento por parte de la parte demandada, así como de las obligaciones a las que se comprometió en el mismo, lo que constituye una acción personal por cuanto tiene por objeto reclamar el cumplimiento de una obligación de hacer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 524 del Código Administrativo de la materia. Cabe destacar que las prestaciones mencionadas se encuentran plenamente definidas y sancionadas por el Código Civil del Estado, y de igual modo los juicios ordinarios están regulados en las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, donde resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia. Respecto a la competencia en razón de territorio, tenemos que los numerales 68 y 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado disponen que cuando existe sumisión por parte de los litigantes para someter su asunto a determinada jurisdicción, a esta es a la que se deberá remitir la controversia. En el caso particular, de conformidad con el artículo 73 del Código acabado de invocar, se hace notorio que no puede ser aplicable la fracción primera de dicho numeral, toda vez que en el contrato de promesa de compraventa no fue designado lugar o domicilio del deudor para el requerimiento judicial del pago. Por consiguiente, por su orden cobra aplicación el asunto en la fracción segunda, en mérito de que el contrato basal en la cláusula décima denominado sometimiento, las partes acordaron el lugar designado para el cumplimiento de las cláusulas respectivas, siendo para tal efecto los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, le asiste la razón al hoy excepcionista, es decir, que hubo sumisión expresa por las partes al establecer la competencia territorial a los juzgados de la ciudad de Mérida, Yucatán. En consecuencia, el juez primigenio carece de competencia en razón de territorio para conocer del presente asunto, por lo que debe remitirse a un juzgado civil con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, a razón del lugar designado en el contrato basal para su cumplimiento.
Por lo expuesto, se concluye que el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, no es competente para seguir conociendo del presente asunto. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación a las señoras magistradas. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con la propuesta para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 3/2026 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 357/2019, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por usted, pongo a consideración de las señoras magistradas el TOCA 3/2026. En el presente caso, la parte demandada opone la excepción de incompetencia por declinatoria desde la óptica que el presente asunto es de materia mercantil. Esto en razón de que el conflicto es derivado de un otorgamiento de contrato de apertura de crédito, mismo que se encuentra regulado por los artículos 75, fracción 24 del Código de Comercio y primero y quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que señalan claramente que son de naturaleza mercantil los títulos de crédito. Y además esgrime que el documento basal contiene como contrato principal la apertura de un crédito resultado de un contrato mercantil. Asimismo argumenta que la constitución de una garantía hipotecaria tiene el carácter de contrato accesorio. En ese sentido, colige que la naturaleza de la apertura de crédito es eminentemente mercantil y no civil, como pretende la parte actora. Por ende, alega que la autoridad competente para conocer del caso es un juzgado mercantil en turno del Primer Departamento Judicial de la ciudad de Mérida. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. En el presente asunto, la parte actora promovió un juicio extraordinario hipotecario primeramente en contra de la demandada de iniciales SP y posteriormente en contra del hoy excepcionista de iniciales MEP. Ahora bien, tenemos que el contrato base de la acción se encuentra el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, cuya celebración de fecha hecha constar en el acta número 620 por la demandada de iniciales SP como acreditada y garante hipotecaria ante la fe de la Notaría Pública Suplente de la Notaría Pública número 67 del Estado de Yucatán, en el cual se observa que el predio objeto de la litis fue otorgado en garantía hipotecaria respecto del adeudo y con sustento en dicha garantía es que la parte actora consideró pertinente para la defensa de sus derechos promover la acción hipotecaria. Para tal efecto se aprecia que en la demanda de origen no se planteó ninguna cuestión referida a aplicar una regulación jurídica de actos de comercio, sino únicamente la relativa a obtener el pago de un adeudo con garantía hipotecaria. No obstante, el Código de Comercio, en su artículo 1055 bis, dispone que cuando el crédito tenga garantía real, la parte actora a su elección podrá ejercitar las acciones en juicio ejecutivo mercantil ordinario especial, hipotecario, entre otros, conservando la garantía real y su preferencia en el pago. Por lo tanto, no le asiste la razón al referido, hoy excepcionista, al decir
que el presente caso es eminentemente mercantil. Asimismo, es pertinente establecer que, de conformidad con los artículos 521 y 522 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se desprende que la naturaleza de la acción es real, toda vez que las acciones reales emanan de los derechos llamados reales, como lo son los títulos de dominio, la servidumbre, las prendas o las hipotecas, es decir, no afectan a la persona, sino a la cosa misma, como ha sido señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo anterior se puede afirmar que la acción hipotecaria es una acción real que puede ejecutarse contra el poseedor del inmueble, independientemente de su calidad de deudor primitivo, ya que no está ligada a su carácter de contratante o sucesor del deudor, sino a su condición de poseedor del bien. Por ende, la acción hipotecaria persigue la cosa hipotecada. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con número de registro digital 351611 de rubro hipoteca contra quien puede ejercitarse la acción en cobro de. Aunado a esto, la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a que la vía hipotecaria se utilizará cuando lo que se pretende es lograr el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. Por lo tanto, al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, se debe ejercer la vía hipotecaria y seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. Por consiguiente, se considera que se ha acreditado la competencia a favor del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación a las señoras magistradas. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas emiten el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al Toca 3, diagonal 2025, en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 688, diagonal 2011, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el procesado interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 10 de octubre de 2024. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes ya expuestos por usted, pongo en consideración de las señoras magistradas el siguiente asunto. Este toca proviene del recurso de apelación interpuesto por el procesado de iniciales MJPR en contra del párrafo del acuerdo de fecha 10 de octubre de 2024, en el cual se decretó improcedente decretar a su favor la prescripción de la acción penal por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple del narcótico, denominado cannabis. En un proceso penal no puede atribuirse al imputado o sentenciado que soporte la carga del retardo en la administración de justicia, pues ello traería el menoscabo de los derechos que le confiere la ley. La responsabilidad en el transcurso indebido del tiempo en el presente asunto, consistente en 10 años, 6 meses, 14 días, le es atribuible a las diferentes autoridades que conocieron del proceso de primera instancia. Esta conducta negligente de las autoridades judiciales se traduce en una infracción a los principios y derechos del debido proceso, debida diligencia y plazo razonable, conjuntados todos dentro del derecho a la tutela judicial en perjuicio del procesado, ocasionando un estado de incertidumbre e inseguridad en relación a su situación jurídica, lo cual se mantuvo en suspenso durante ese plazo, hasta que fue reactivado el proceso cuando la autoridad de origen abrió a prueba la causa de origen. Responsabilidad que obedece a que la autoridad de primer grado, a pesar de haberle otorgado la libertad provisional bajo caución al inculpado en fecha 27 de noviembre de 2013, después de haberse dictado en su contra
auto de formar prisión, se demoró 10 años, 6 meses y 14 días en abrir a prueba la causa en su contra. Tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 120 del Código Penal del Estado vigente en el momento de los hechos, de que la acción penal prescribirá en el plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de 3 años. El término medio aritmético de la pena de 10 meses a 3 años de prisión que corresponde al delito en estudio en el caso concreto es de 1 año 11 meses de prisión. Sin embargo, siendo que para la prescripción de la acción penal no puede ser menor de 3 años. Se toma en cuenta este tiempo para contabilizar si ha transcurrido el término para la prescripción. En mérito de lo antes dicho y por cuanto el plazo transcurrido por inactividad de la autoridad de primera instancia lo fue el 27 de noviembre de 2013, fecha en la que se otorgó la libertad provisional bajo caución al inculpado de iniciales MJPR, al 10 de junio de 2024, fecha en la que se abrió a prueba la causa en su contra por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple del narcótico denominado cannabis, transcurrieron 10 años, 6 meses y 14 días, término que se considera ampliamente excesivo e injustificado, por lo cual deberá tenerse por prescrita dicha acción penal, en tanto que no causa perjuicio directo a víctima alguna, y sí violenta el derecho del inculpado de conocer en forma pronta y expedita su situación jurídica mediante una sentencia. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación a las magistradas. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Méndez Herrera. La suscrita magistrada segunda de esta sala colegiada penal y civil formula voto en contra por cuanto de manera respetuosa difiere de las razones expuestas en el proyecto de mérito, específicamente en lo que concierne al examen de las constancias que obran en autos de la causa penal de origen, ya que contrariamente a lo que se propone, se considera en lo personal que en la etapa procesal en la que se resuelve resulta improcedente decretar la prescripción de la acción penal en favor del aludido indiciado, por la que a consideración de una servidora resultarían infundados los agravios hechos valer por él y por el defensor público de la adscripción. Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes magistradas, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. En relación a la fecha y hora de la próxima sesión, se hará del conocimiento con posterioridad mediante los medios correspondientes. Agradecería darle continuidad al orden del día, señora secretaria. Gracias. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la primera sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Señoras magistradas, ¿tienen algún asunto a tratar? Ninguno por mi parte, magistrada, gracias. Gracias. Secretaria, ¿puede usted continuar con el siguiente punto del orden del día? Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la segunda sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, señora secretaria. Se concluye la presente sesión y se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión para la debida firma y autorización de las integrantes de esta sala. Lo anterior, para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, siendo las 13:13 del propio día miércoles 11 de febrero de 2026, se concluye la segunda sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.